creemos firmemente que el Señor viene pronto. Lo creemos y creerlo no es solo cantarlo, creerlo no es solo hacer una prédica linda sobre este tema, creerlo es activarnos en servicio para que eso pase. Y parte de las cosas que la palabra de Dios dice que deben pasar antes de que Él regrese es que va a encontrar una iglesia preparada para ese día. Por eso estamos aquí hoy, ¿sí? Porque todos nosotros juntos, o sea, es hermoso entrar a una casa y sentirse en casa y entender que esto no se trata de nombres de iglesias, sino se trata de un reino y que todos pertenecemos a una misma familia. Y por eso venir a servirlos a ustedes para nosotros es nuestro mayor privilegio. ¿Por qué? Porque entendemos que Él viene pronto. Y como Él viene pronto, tenemos que estar preparados. Amén. Sé que vienen hablando un poco sobre este tema de venga tu reino. Y estuve orando esta semana preguntándole al Señor qué quería que yo pudiera transmitir en este espacio a Lighthouse, a esta iglesia local. Y Dios me regaló un tema y un texto bíblico que vamos a Mateo 25. De hecho, me pareció curioso cuando llegamos decía, venga tu reino, y aparecía Mateo 25 del 1 al 3. No sé, ese versículo lo vienen hablando hace todo el año. Wow, yo no sabía. A mí el pastor, el pastor es testigo, a mí me habían dicho, el tema es venga tu reino. Yo, ok. Y cuando llegué veo ese versículo y es el versículo que Dios me regaló. Vamos a ver toda la parábola de las vírgenes hoy. Así que qué hermoso cuando nos damos cuenta que quien habla es Dios, ¿no? Y Él se encarga de conectar todos los puntos. Pero antes de entrar en materia, no sé si ustedes acostumbran a tomar nota de las enseñanzas o no, pero para los que sí, si quieren ponerle un título o digamos que una frase que pueda resumir un poco todo el mensaje, le he puesto al mensaje el secreto para vencer. ¿Ok? Quiero hablarte un poco sobre qué es lo que la palabra de Dios dice que puede ser el aspecto más relevante para permanecer hasta el final, para que podamos vencer hasta el día del regreso de Cristo. Y digamos que el secreto para vencer lo podemos resumir en una pregunta y es, ¿qué tanto conoces a Jesús? Todo lo que somos y todo lo que estamos construyendo y también siendo conscientes de lo que se va a venir para Colombia, lo que se va a venir para Bogotá, lo que se va a venir para todas las naciones, lo que se va a venir para la iglesia, para el cuerpo de Cristo, en todos lados, va a ser muy difícil. Y no es que hoy amanecí de mala onda y quiero darle mala... No. El evangelio son buenas noticias y hay muy buenas noticias. El Señor viene pronto y Él te ama y Él te va a cuidar y Él ha dado su vida por ti para que puedas tener libre acceso a su presencia y no solo hoy en día experimentar un poco, sino el día que Él vuelva a poder ser parte de su reino. Pero, antes de que ese día llegue, la palabra de Dios dice que va a venir un tiempo muy difícil. Y Jesús mismo, su vida, él estuvo en esta tierra ya 33 años, fue un testimonio de esto. Hay un concepto que atraviesa toda la Biblia y es que antes de la gloria viene la cruz. Antes de la gloria viene el sufrimiento, ¿sí? Jesús es un testimonio de eso. Tristemente, nosotros como creyentes muchas veces queremos la gloria, la resurrección, pero no queremos pasar por la muerte. Queremos las recompensas sin pagar un precio. Y la palabra de Dios dice que va a venir un tiempo muy difícil y para que como cristianos podamos atravesar este tiempo difícil victoriosos, tenemos que conocer a Jesús. Hay un versículo, Daniel 11:32, que Daniel 11 prácticamente es un resumen de todo lo que va a pasar justo antes de que Cristo aparezca. Y en el versículo 32, Daniel viene hablando sobre el anticristo y sobre todo lo que va a pasar previo al regreso de Cristo.
y no sé si tenemos Daniel 11:32, empieza a hablar del anticristo y dice, con halagos el anticristo corromperá a los que obran inicuamente hacia el pacto. ¿Qué es lo que esta parte está diciendo? ¿Sabes cuál va a ser la estrategia de Satanás para hacer caer a las personas? Los halagos, o sea, el oído. La Biblia está diciendo que Satanás va a querer comprar nuestros corazones a través de lo que escuchamos. Y hoy lo podemos ver como hay un sistema en el mundo que gobierna, que prácticamente lo que dice es que quiere comprarte el oído, ¿sí? Lo podemos ver a través de las redes sociales. Entonces somos capaces de hacer cualquier cosa a fin de tener más likes, ¿sí? De tener más me gustas, más reproducciones, más visualizaciones, más seguidores. Y eso se llama halagos. Queremos vivir de acuerdo a los halagos que el mundo nos puede dar. Y la palabra de Dios nos está diciendo, eso es una estrategia de Satanás. Pero, menos mal hay un pero en ese versículo, pero el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. ¿Cuál es el secreto de un pueblo que vence en las dinámicas venideras? Un pueblo que conoce a su Dios. Si no conocemos de forma personal, de forma individual al Señor, si no hemos pagado el precio de construir una historia con Jesús, no vamos a vencer en el tiempo que viene. Para el tiempo que viene no vas a poder vivir de la intimidad del pastor, de la intimidad de los ministros de alabanza. No vas a poder sostener tu vida y tu relación con Dios con base a lo que otros han vivido o los otros te cuentan. Tienes que tener una historia personal con Jesús. Dios quiere tener una historia personal contigo. Muchas veces somos nosotros los que no queremos, pero Él quiere. Él hace de todo para llamarte la atención todos los días. Desde que te despiertas hasta que te duermes, Él está así, atento, diciendo, ¿será que va a hablar conmigo? ¿Será que me va a mirar? ¿Será que va a poner atención a lo que le quiero decir? Hay un versículo en el Sermón del Monte de Mateo 5-7, hay un versículo que personalmente me genera como mucho respeto, ¿sí? Que está conectado a lo que acabamos de leer de Daniel, Mateo 7, versículos 22 y 23. Dice, Jesús está hablando, esto es importante, Jesús está hablando y Jesús dice, muchos me dirán en aquel día, ¿de qué día está hablando? El día en que Él vuelva. Él empieza a profetizar sobre su regreso y dice, en ese día cuando yo vuelva, muchos van a acercarse a mí a decirme, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Qué es lo que esta gente se está diciendo? Es, Señor, se van a acercar a Jesús, Jesús va a venir en las nubes, va a reinar, va a pisar la tierra y se van a acercar a Jesús y le van a decir, Señor, pero yo te serví. Señor, pero yo fui a la iglesia. Señor, pero yo profeticé en tu nombre. Señor, incluso yo hice milagros. Señor, yo incluso oré por enfermos y se sanaron. O sea, aquí no estamos hablando de cualquier cosa. Sí, estamos hablando de gente que profetiza en el nombre de Jesús. Estamos hablando de gente que sana enfermos. ¿Cuántos enfermos ya has sanado? Orando por ellos. Gente que hace milagros. Es gente que si nosotros la vemos en la calle, nosotros diríamos, hey, respeto, ¿no? Este es un poderoso, este está ungido. Y esa gente se acercará. Y el versículo 23 a mí me hace temblar. A mí me hace temblar de temor de Dios, porque el versículo 23 dice, entonces les declararé, está hablando Jesús, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Y aquí entra en juego otro aspecto muy importante que tiene que ver con el mismo tema, pero aquí ¿quién está hablando? Jesús. ¿Y qué es lo que Jesús dice? Nunca los conocí.
A mí siempre me genera como una duda este versículo, y es que sabemos que Jesús es Dios, y por ser Dios, Él es omnisciente. ¿Qué quiere decir eso? Que Él sabe todo, Él conoce todo. Entonces, ¿cómo es posible que el que sabe todo dice que no conoce a alguien? Y es que ese conocer en el original no es una palabra que tiene que ver con información, no tiene que ver con decir, es que yo me sé tu nombre. No es que Jesús no se sabe tu nombre, no es que Jesús sabe el nombre de todos, de sus hijos y de los del mundo también. O sea, Él conoce todo. Ese conocer tiene que ver con una relación personal, tiene que ver con una interacción personal. Te pongo un ejemplo práctico para que me entiendas. Es como que yo te diga, yo conozco a Messi. Tú vas a decir, ¿conoces a Messi? Yo te voy a decir, sí, se llama Lionel Andrés Messi, está casado, tiene 3 hijos, jugó en el Barcelona de tal año a tal año, es campeón del mundo. Y te puedo empezar a dar mucha información de él. Te puedo empezar a narrar sus títulos, te puedo empezar a narrar sus goles, te puedo empezar a narrar muchas cosas. ¿Quiere decir que yo tengo una relación personal con Messi por tener esa información? No, cualquiera que entre hoy en día a ChatGPT y le pregunte, dame toda la información personal de Messi, hasta tal vez te tira la dirección de su casa. ¿Quiere decir que todo el que tiene acceso a esa información conoce a Messi? No. Por ende, esta palabra es mucho más profunda, porque Jesús lo que está diciendo no es que no tiene información de ti, es que nunca pasó tiempo contigo. No los conozco. Estamos hablando del secreto para vencer. ¿Cuál es el secreto para vencer? Tener una historia personal con Jesús. Necesitamos construir una historia personal con Jesús para las dinámicas venideras. No vamos a poder permanecer, no vamos a poder ser fieles a lo que Dios nos ha llamado a hacer si no le conocemos, si no pasamos tiempo diario sentados a la mesa compartiendo con el Cordero. Necesitamos construir una relación personal con Jesús, donde no solo nosotros tenemos información de Él, sino Él nos conoce a nosotros también. ¿Cómo hacemos para ser conocidos por Jesús? Pasando tiempo con Él. Yo hoy soy la persona que más conoce a mi esposa. ¿Por qué? ¿Porque me leí un libro de ella? No. Es porque llevo 3 años de esposos, 1 año más de comprometidos, 1 año más de novios y 2 años más de amigos. Ya nos conocemos hace 8 años y hemos pasado horas y horas y horas. Y hemos tenido experiencias increíbles. Hemos experimentado la presencia de Dios juntos de una forma impresionante, pero también hemos pasado tiempos difíciles, tiempos de llanto, tiempos de crisis, y todo eso hace que yo pueda decir, yo la conozco. Conocerla no es solo saberme su fecha de cumpleaños, o la edad que tiene, o siquiera su comida favorita. Conocerla es que yo puedo verla y con las caras que me hace ya sé qué quiere. ¿Se entiende? Que yo ya sé, ya se quiere ir. Tiene hambre. ¿Sí? ¿Sí o no? Ahora, ¿cuántos de nosotros conocemos así a Jesús? Que solo con mirarlo un poco podemos decir, ¿quieres que ore, no? ¿Quieres que le predique el evangelio a esta persona, no? Este está enfermo, voy a orar por él porque es lo que tú quieres, Señor. ¿Quieres reírte conmigo? ¿Quieres que te adore? ¿Cuántos de nosotros tenemos una historia personal con Jesús tan personal y tan cercana que conocemos a Jesús y Él nos conoce a nosotros? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ahora, el secreto está en el versículo y el texto que Dios les dio este año como iglesia. Esa historia nos da el secreto
completo. Así que vamos, si puedes abrir tu Biblia en Mateo 25 y vamos a ir leyendo versículo por versículo y voy a ir explicando algunas cosas de este texto para que podamos entender cuál es ese secreto que nos lleva a la victoria, a permanecer hasta el final y sobre todas las cosas a conocer a Cristo en profundidad. Versículo 1 y 2 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Pausa ahí. Jesús va a empezar a contar una parábola, ¿ok? ¿Qué son las parábolas? Las parábolas son historias que en el momento histórico en que esto fue contado tienen una relevancia grande porque aplica a cosas culturales, a cosas del contexto que a veces es necesario entender para poder entender qué es lo que se está diciendo. ¿Sí? Les doy un ejemplo. Es como si yo les estoy contando una historia a ustedes y uso esta expresión, no sé, les digo, bueno, cuando salgan a la calle no den papaya. Todos me entienden a qué me refiero. Si alguien dice, ok, y anota esa frase y después lo manda a otro país y dicen, Andrés estaba enseñando que cuando salen a la calle en Colombia están dando frutas. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque no hay un entendimiento del contexto y entonces se saca algo que tú, claro, si tú lees dar papaya en cualquier otro país, es muy claro. ¿Qué significa? Es una fruta. ¿Sí o no? Ahora, si tú te metes al contexto y a la cultura colombiana vas a entender que es cuídate, es, hey, no te expongas tanto, hey, se entiende, ¿no? Ahora, así mismo funcionaba con Jesús. Jesús va a usar expresiones, Jesús va a usar historias, Jesús va a usar ejemplos que para el momento eran muy conocidos. Si nosotros solo leemos eso y no entendemos un poco del contexto, nos perdemos muchos detalles e incluso podemos llegar a cometer muchos errores. Sí, claro. Será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas. Eso para nosotros, hoy en nuestro contexto, no significa nada. 10 vírgenes tomando lámparas. ¿Eso qué tiene que ver con nosotros? ¿Entiende? Ahora, si nos metemos al contexto de lo que esto implica, vamos a ver el peso que hay aquí. Y espero no aburrirlos un poco con esto, pero déjame contarte un poquito del contexto. Cuando en el primer siglo, en la cultura judía, tú decías 10 vírgenes que toman lámparas, todo el mundo sabía que estabas hablando de una boda. Inmediatamente. Todo el mundo sabía que eso representaba una boda. Entonces déjame explicarte un poquito cómo funcionaba un matrimonio en esa época, en la época de Jesús. El matrimonio en esa época no era parecido a lo que nosotros conocemos, no existía el noviazgo como nosotros lo manejamos hoy en día. Básicamente, si un hombre estaba interesado en una mujer, iba a ir a la casa del padre de la mujer y le iba a decir al padre, me quiero casar con su hija. Y el padre va a decir, ok, bien, hacían un acuerdo y cuando sellaban ese acuerdo, firmaban un pacto que los volvía matrimonio. O sea, eso no había proceso de amistad, amigobios, amigos con propósito, todo lo que nos hemos inventado nosotros, eso no existía en la época. Eran hombres con pantalones que decían, me interesas, voy a hablar con tu papá, me caso con ella. Y si el papá aceptaba, desde ese momento ellos estaban casados. Se usaba la expresión desposados. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, en ese momento ellos ya eran considerados esposos que si de ahí en adelante se querían separar, se tenían que divorciar. Pero todavía no habían consumado el matrimonio. Todavía no se iban a ir a vivir juntos y a tener relaciones sexuales, sino que estamos casados, pero vamos a prepararnos para esa boda. Entonces, ¿qué pasaba en el momento? El hombre se iba a la casa de su padre, ¿ok? La mujer está en la casa de su padre, el hombre se va a la casa de su padre y en el patio de la casa de su padre iba a empezar a construir una casa. Una casa que era como la herencia que el padre le daba para que tenga su terreno, iba a empezar a construir su casa y en esa casa iba a vivir junto con su esposa. Para el que ha leído un poco la Biblia empieza a entender por qué Jesús dice, me voy a preparar casa, donde ustedes vivirán. Todo tiene un contexto.
Se va el hombre y llega a la casa de su padre y empieza a construir la casa donde vivirá junto con su esposa. Y cuando terminaba de construir esa casa, enviaba un mensajero que iba a donde la novia a decirle: novia, ahí viene el esposo. Y las 10 vírgenes tenían una responsabilidad. Tenían lámparas porque generalmente todas las bodas se celebraban de noche. Y pues claro, en la época no existía la electricidad como hoy existe. Entonces, si tú querías andar en la época de noche, necesitabas una lámpara para ver el camino, para que no te roben, para saber a dónde estás yendo, ¿sí? No había luces en las calles como hoy estamos acostumbrados. Entonces, por eso es que hay 10 vírgenes que tienen 10 lámparas. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, ¿cuál era la responsabilidad de las vírgenes? Las vírgenes tenían que estar al lado de la novia, acompañándola, esperando a que se prepare y atentas al llamado del mensajero del novio. Cuando llegaba el mensajero del novio que decía: ahí viene el esposo, ellas debían acompañar a la novia todo el camino hasta que se encontrara con el esposo, parecido a lo que hoy se llama como las damas de honor en un matrimonio. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿O los perdí? ¿Bien? Vamos bien. Eso, con actitud. Tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. Versículo 2. 5 de ellas eran insensatas y 5 eran prudentes. Entonces aquí ya esta parábola empieza a ponerse más interesante, porque eran 10 vírgenes y ya nos empieza a describir un poco a estas vírgenes. Nos va a decir, 5 eran insensatas, o otras versiones van a decir necias, y 5 eran sensatas o prudentes o sabias. Son diferentes, o sea, tenemos 5 sabias y 5 necias. ¿Listo? Así va la historia. Versículo 3, seguimos avanzando. Porque las insensatas, al tomar sus lámparas, no tomaron aceite consigo. Pausa ahí. ¿Qué significa esto? En la época, el tipo de lámpara eran lamparitas, no sé si alguna vez vio lámparas de esas antiguas, que funcionaban con aceite. No se conectan, no era con pila, no era cargador USB-C, no funcionaba eso en esa época, era aceite, ¿ok? Y se prendía fuego y el aceite, ¿cuál era la responsabilidad del aceite? Que el fuego no se apague. Si la lámpara consumía todo el aceite, ¿qué pasaba? Entonces, ¿de qué sirve una lámpara sin aceite? De nada. Absolutamente nada. ¿Ok? Claro, por eso nos está diciendo, estas 5 eran necias. Eran muy necias. O sea, ¿cómo van a llevar lámparas y no van a llevar aceite? Es como, no sé, te doy algunos ejemplos. Es como ir a un asado, llevar carne, pero no llevar leña. Es como decir, me voy a ir de viaje, agarro el carro y no le echo gasolina. Es como decir, me compré un celular nuevo, pero nunca lo cargo. ¿Se entiende? O sea, es completamente ilógico. No tiene sentido. Por eso la palabra de Dios las llama necias. Versículo 4. Pero las prudentes, o sea, las personas sabias, las personas inteligentes, tomaron aceite en frascos juntamente con sus lámparas. Ok, claro, esto tiene sentido. ¿Sí? Si me voy de viaje, agarro el carro y lo lleno de gasolina. Si voy a un asado, agarro la carne y agarro la leña. Si compro un celular, lo uso y lo cargo para poder seguirlo usando. Si voy a usar una lámpara, tomo aceite. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Dígame, sí, amén, eso. Vamos juntos. Muy bien. Versículo 5. Ahora, ¿qué pasó? En esta historia, ¿qué pasó? Están las vírgenes con la novia, esperando el mensajero, el novio está por allá, y dice el versículo 5, al tardarse el novio. ¿Qué significa esto? El novio se demoró un poquito más de lo que las vírgenes creían. ¿Sí? Tal vez usted tiene amigos así, ¿no? Que le dice, ya voy, ya estoy llegando, ¿no? Espero que no haya gente así en esta iglesia, ¿no? La cita a las 10 llega a 11:30 y usted dice, ¿pero qué pasó?
¿Sí? Y algo así pasó en esta historia. El novio se tardó. Algún trancón agarró en Bogotá y no llegó. ¿Sí? El novio se está tardando, versículo 5. ¿Y cuál fue la consecuencia de que se tardara? A todas las vírgenes, es interesante esto, no fueron solo las necias, no fueron solo las sabias, a todas les dio sueño y se durmieron. Claro, yo te dije, las bodas se celebraban en las noches, ¿sí? Entonces ponle que eran las 11 de la noche, 12 de la noche y el novio todavía no llegaba, pues les dio sueño y se quedaron dormidas. Ese no es el problema. El problema de este versículo o de esta historia no es que se hayan quedado dormidas, porque, claro, uno diría, las sabias, esas velaron y se quedaron despiertas. No, también se durmieron. Y las necias, sin aceite, también se durmieron. O sea, todas las vírgenes se durmieron. Pero, versículo 6, pero a medianoche se oyó un clamor. Aquí está el novio, salgan a recibirlo. Ok, vamos a ir un poco más profundo. Podemos entender que estas vírgenes representan la iglesia. ¿Ok? En esta historia, estas vírgenes representan la iglesia. Y esta historia nos está diciendo que sí, con la demora, entre comillas demora, con la tardanza del regreso de Cristo, piénsalo de esta manera. Desde la época de los apóstoles, desde la época de Jesús, Pablo, Pedro, Juan, todos estaban diciendo, Jesús viene pronto. Jesús viene pronto. Si yo te digo, ya, pronto llego, ¿tú cuánto tiempo crees que es? Ya, pronto. Ahora, han pasado 2000 años y Jesús no ha vuelto. Se tardó el novio. Segunda de Pedro 3 va a decir, Él no se está demorando por cuanto unos tienen por tardanza, Él está siendo paciente. Hay un plan en ese tiempo, hay un plan en esa espera, pero déjame decirte que estamos en un momento histórico donde todo lo que la palabra de Dios dice que debe pasar antes de que Jesús vuelva, está pasando. Y como nunca antes, créeme que como nunca antes, hoy a nivel mundial se está escuchando, ahí viene el esposo. A nivel mundial. Este año en abril tuve el privilegio de estar en Egipto y estuvimos visitando un montón de iglesias de Medio Oriente. Visitamos la iglesia más grande de Medio Oriente, tiene más de 20,000 miembros en Egipto, en un país musulmán, una iglesia de 20,000 miembros y es impresionante. No tengo fotos aquí, pero es una cueva y dentro de la cueva entran 20,000 personas, así que imagínense lo que armaron. Y apenas tú llegas a ese lugar, hay una montaña que es el acceso para llegar a la iglesia y apenas llegas a la montaña tiene escrito, Él vendrá entre las nubes en gran poder y gloria. Y esa montaña está profetizando a todo Egipto. Es una locura, o sea, y te podría contar historias. Hace 2 años estuvimos en Israel con mi esposa y todos en Israel están diciendo, ahí viene el esposo, ahí viene el novio. O sea, hoy es un clamor mundial, no es solo aquí en Bogotá, no es solo en Colombia, en todas las naciones está pasando esto. ¿Qué quiere decir eso? Que está llegando el tiempo. Está llegando el tiempo. Es hermoso ver qué fue lo que despertó a la novia o a las vírgenes. Un mensaje. Cuando las vírgenes escucharon, ahí viene el esposo, se despertaron. Yo creo, y aquí no es que me creo superior a nadie ni nada, es simplemente una lectura espiritual. Yo creo que hoy la iglesia en Colombia está dormida. Yo creo eso. Y no estoy juzgando a nadie. Y es más, los que me conocen personalmente saben cuánto amo las iglesias. Las amo. Dios ha puesto una carga muy fuerte en mi corazón por las iglesias locales. Amo y quiero dar mi vida para servir a las iglesias. Pero puedo leer y puedo entender que hoy hay muchas iglesias en Colombia dormidas. Eso no me preocupa porque la palabra de Dios dice que todas se iban a dormir. ¿Qué sí me preocupa? Que no en todas las iglesias se está dando el mensaje que la despierta. No todas las iglesias están dispuestas a decir, ahí viene el esposo. Y la palabra de Dios dice que ese mensaje es el que empieza
a sacudir a la iglesia y a despertarla. La iglesia no se despierta por un predicador ungido. La iglesia no se despierta por la canción más poderosa. La iglesia se despierta por saber que el esposo está cerca. Y necesitamos iglesias que prediquen este evangelio. Y yo sé que esta es una iglesia así. Por eso estamos aquí. Ahora, este versículo está diciendo, lo que despierta a las vírgenes para que cumplan su función de acuerdo a lo que Dios les llamó a hacer, es un mensaje. Versículos 7 al 9, sigue diciendo, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y ¿qué hicieron? Arreglaron su lámpara. ¿Qué es la lámpara? La lámpara es lo que le da la función a la virgen. De nada sirve la virgen sin lámpara. Sí, porque tienen que alumbrar el camino, tienen que acompañar a la novia para que vea al novio. Si no tienen lámparas, no sirven. ¿Ok? Esa lámpara puede representar el hacer, puede representar el ministerio, puede representar todas aquellas cosas que hacemos para preparar el camino, para alumbrar, para predicar. ¿Ok? Eso representa la lámpara. Entonces, cuando se despierta la iglesia, todas las vírgenes se ponen manos a la obra. Arreglemos esto. Llegó el momento. Es lo que pasa cuando todos nosotros escuchamos el mensaje, ¿no? Dicen, oiga, ¿y si el Señor viene en 10 años y empezamos a arreglar todo en nuestra vida? Por eso 1 Juan 3, versículos 2 y 3 dicen, aquellos que tienen claro el regreso de Cristo se empiezan a purificar. Entre más consciente eres que Cristo viene pronto, la forma en la que sirves a tu iglesia cambia. La forma en la que educas a tus hijos cambia. La forma en la que vives tus relaciones cambia. La forma en la que lees la palabra de Dios cambia. La forma en la que oras cambia. ¿Por qué? Porque nos despertamos. Y cuando te despiertas, empiezas a arreglar todo. Eso es lo que hicieron las vírgenes. Versículo 8. Pero hay un problema. Como el novio se tardó más de lo que yo creía, no traje aceite suficiente. Entonces versículo 8 dice que las insensatas o las necias tuvieron que hablarle a las prudentes. ¿Y qué le dijeron a las prudentes? Danos de tu aceite, ¿me compartes un poquito? Porque nuestras lámparas ya se están apagando, le queda lo último. Como se demoró tanto el novio, se me apagó. No llegué hasta el final. Empecé bien, pero no terminé bien. Se me está acabando el aceite. ¿Me puedes compartir un poco? Versículo 9. Pero las prudentes respondieron, no sea que no haya suficiente para nosotras y para ustedes. Vayan más bien a los que venden y compren para ustedes. Y quiero regalarte 2 principios sobre el aceite. Ya vamos a empezar medio a terminar esta historia, pero primero quiero darte 2 principios sobre el aceite. Principio número 1, el aceite es personal. El aceite es intransferible, ¿ok? Es como el cepillo de dientes, no se comparte, ¿ok? Primer principio que estamos viendo en este versículo es el aceite es personal. No hay forma de que tu lámpara alumbre con el aceite de otro. No hay forma. No hay forma. Cada lámpara necesita su aceite. Hay muchos cristianos que en vez de tener lámparas tienen espejos. En vez de alumbrar necesitan buscar la luz de otro para parecer que brillan. Pero las lámparas funcionan con aceite. Número 1, el aceite es personal, es intransferible. Y número 2, el aceite tiene un precio. ¿Qué es lo que las sabias le dijeron a las insensatas? Vayan y compren. Hay un precio que pagar para tener aceite. Por otra parte, podemos decir, el aceite no es gratis. El aceite no va a llegar así como, ay, mágicamente. Eso se ve mucho, en el mundo cristiano se ve un montón, ¿no? Gente que viene a personas famosas, a ministros ungidos, a decirle, Señor, ¿puede orar por mí para que mi relación con Dios cambie? Y creen que de manera mágica
porque una persona que lleva 20 años orando te ponga la mano, ya, mi vida de oración cambió. No es así, tú vas a tener que pagar un precio. Eso se llama idolatría. Queremos que otra persona nos dé lo que solo podemos encontrar en Jesús. Y se lo digo con conocimiento de causa. Yo he visto en muchas naciones de Latinoamérica cómo la gente está desesperada por cuando ven a un ministro famoso, a un predicador ungido. Están desesperados por, ora por mí, ponme las manos, regálame de tu unción. Y perfectamente podrían decirle, perdón, el aceite es intransferible y tú tienes que pagar un precio. Claro, queremos, y es que somos necios, queremos que el otro, todo el precio que pagó, todos los años que lleva invirtiendo en su relación personal con Dios, queremos que me lo regale en 5 minutos de oración. Eso no tiene sentido, iglesia. ¿Por qué? Primero, porque el aceite es personal. Segundo, porque el aceite tiene un precio. ¿Me siguen hasta ahí? Así que vayan a los que venden y compren para ustedes. Versículo 25. Versículo 10 del capítulo 25. Entonces las necias tuvieron que ir a comprar. Y dice, mientras ellas iban a comprar, llegó el novio. Y las que estaban preparadas. Muy interesante que aquí ya empieza a hablar de una forma distinta de las sabias y las necias. Va a decir, hay unas que no están preparadas y hay unas que están preparadas. Y las que estaban preparadas entraron con el novio al banquete de bodas y se cerró la puerta. Terminemos la historia y voy a los principios. Versículo 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, y la misma frase que leímos en Mateo 7. En verdad les digo, no las conozco. Por eso el versículo 13 dice, velen pues, no saben el día ni la hora. Y vamos a ir al cierre de este mensaje. Tener o no tener aceite es lo que va a determinar si estás preparado o no para su regreso. Ese podría ser básicamente el resumen de este mensaje. Tener o no tener aceite va a determinar si estás preparado o si estás preparada para verte cara a cara con Jesús y para ver qué tipo de palabras vas a escuchar de parte de Jesús. Y cuando te pares al frente te va a decir, muy bien Andrés, te conocí. Bien, llevamos 30 años hablando. Bien, Andrés, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tus. O, no te conozco, nunca te conocí. Y yo puedo decir, Señor, pero armé una escuela ministerial, Señor, pero fuimos a un montón de iglesias a predicar, Señor, pero escribimos canciones para ti, Señor, pero, el Señor me va a mirar y me dice, no, es que yo no estaba interesado en todas las cosas que podías hacer, yo estaba interesado en tu corazón y nunca te conocí. Yo quiero tiempo personal contigo. Y esto nos lleva a la pregunta más importante y es, ¿qué es el aceite? Si el aceite es lo que marca la diferencia entre alguien preparado y alguien no preparado, pues la pregunta más trascendente termina siendo, ¿qué es el aceite? O aunque sea, ¿cómo lo consigo? ¿No? Y es muy interesante pensar que el aceite, primero, te voy a hablar de dos cosas sobre el aceite. Primero, por cómo concluye esta historia, podemos asumir que el aceite tiene que ver con conocer y ser conocido por Jesús. Porque ¿qué fue lo que el novio le dijo a las que no tenían aceite? No las conozco. Por eso arranqué diciéndote, la pregunta más importante es, ¿cómo está tu historia con Jesús? ¿Conoces a ese hombre? ¿Estás fascinado? ¿Estás fascinada por ese hombre? ¿Tu vida se trata de él? Como cantaba, porque en una canción suena muy linda, ¿no? Se trata de solo. Pero claro, el lunes, el martes, en el Transmilenio despichado, cuando tu jefe te trata mal, sigues, se trata de.
Cuando peleas con tu esposa, cuando peleas con tu esposo, cuando quieres acabar a tu hijo porque no te hace caso, cuando, claro, ¿se trata solo de él? ¿Realmente? Entonces, primer principio sobre el aceite se trata de cómo conocemos a Jesús. ¿Conocemos o no a Jesús? ¿Tenemos o no tenemos una historia con Él? Y segundo, voy a hablar un poquito sobre el aceite. ¿Cómo se produce el aceite? No sé cuántos saben de eso, pero el aceite es un líquido que sale, por ejemplo, el aceite de olivas es un fruto que viene, es un líquido que sale del fruto de un olivo. El fruto de un olivo se llama aceituna, ¿ok? ¿Cuántos han visto las aceitunas? Ok. Para tú tener aceite necesitas arrancar la aceituna del olivo y meterlo a una prensa, ¿ok? La prensa en esa época, en la época de Jesús, era ponle como un riel de piedra gigantesco y una piedra redonda súper grande y muy pesada que iba girando por el riel. ¿Cuántos vieron The Chosen? Bueno, en The Chosen muestran una, ¿sí? Que es cuando Jesús ve eso y se pone a llorar. No sé cuántos se acuerdan, no me acuerdo de qué capítulo es, pero ahí muestran una, y si no, después busque prensa de aceite en la época de Jesús, pregúntele a Google y le va a mostrar una imagen. Entonces, ¿qué se hace? Se agarran las aceitunas, se tiran en el riel y se empieza a pasar la rueda. Una vez, 2 veces, 3 veces, y se pasa, y se pasa. ¿Y eso qué hace? Va espichando y va espichando. ¿Y qué es el resultado de espichar y espichar y espichar y exprimir las aceitunas? Aceite. ¿Ok? Ahora, quiero llevarte a un lugar muy interesante, y es un capítulo más adelante de esta historia. Mateo 26, Jesús llega a un lugar que se llama Getsemaní. ¿Usted sabe qué significa Getsemaní? La palabra Getsemaní. Getsemaní significa prensa de aceite. Y el jardín de Getsemaní es un jardín que queda al frente de la explanada del templo. Es un jardín que hoy existe. Nosotros estuvimos ahí con mi esposa. ¿Y sabe qué es lo más interesante? Que todo eso queda en una montaña que se llama el Monte de los Olivos. Claro, ¿por qué hay una prensa de aceite en un Monte de los Olivos? Claro, es lógico, ¿sí? Porque de ahí mismo arrancan las aceitunas y van y las exprimen. Entonces, Getsemaní significa prensa de aceite. Y literalmente lo que Jesús fue a vivir ahí es que fue a producir aceite. Dice, una noche antes de ser entregado, Él entró al huerto del Getsemaní, llamó a sus más íntimos y les dijo, oren, porque se viene la prueba más difícil de mi vida. Y dice que Él se aparta en intimidad al Señor. ¿Y cuál es la oración que le hace al Padre? Dice, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aceite. Y empieza a sudar sangre Jesús. El momento más crucial, o sea, el universo se estaba jugando en esa decisión. Jesús estaba de rodillas en el jardín del Getsemaní, y si él tenía la libertad de decir, no lo hago. Él podía hacer, porque de hecho Él dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. Él podía no ir a la cruz. Estaba en su voluntad nuestro destino y el destino de toda la humanidad. Y Él en ese jardín se tira al piso del nivel de estrés que estaba viviendo, porque médicamente han hecho estudios de que para que tú sudes sangre tienes que estar viviendo un episodio de estrés y depresión altísimo. Así que si aquí hay gente que lucha con la ansiedad, con la depresión, y dices que Dios no me entiende, no, tú no entiendes a Dios. No sé cuándo fue la última vez que en un ataque de depresión sudaste sangre, porque Jesús vivió eso. Y en esa condición de vulnerabilidad, en ese jardín tirado en el piso, sudando sangre, Él voltea al Padre y le dice, Padre, no quiero, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Aceite. Proceso. ¿Cómo produzco aceite? En esos momentos de crisis, yendo al lugar correcto. Y teniendo la humildad para delante del Padre, decirle, Padre,
Así se escribe una historia con Jesús, diciéndole: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. No lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Aceite. Entonces, claro, los dos principios del aceite es, número uno, en nuestra historia con Jesús. Y número dos, ¿cómo fortalecemos nuestra historia con Jesús? A través de procesos donde se produce aceite. Cada vez, ahora claro, te va a cambiar la perspectiva de cómo vives todo. Cada vez que tengas un momento difícil, una crisis de salud, económica, familiar, ponle el nombre que sea, cada vez que tienes una crisis, estás teniendo la oportunidad de parte de Dios para fortalecer tu historia con Él y decirle: Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Wow. Créeme que ya no vas a volver a atravesar ningún problema de la misma forma. No sé cómo llegaste hoy, no sé cómo estás hoy, si en tu mejor momento de tu vida o en el peor, o ahí en medio, no sé en qué estás, pero sí sé que te puedo decir que en cualquier condición que estés, puedes ir al lugar secreto y decirle al Padre: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cada vez que haces eso, aceite, para que cuando llegue el día puedas entrar a la boda con tu lámpara encendida y el Señor te diga: ven aquí hijo, ven aquí hija, yo te conozco, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Pueden cerrar sus ojos, vamos a orar para cerrar. Jesús, queremos conocerte. Señor, queremos escribir una historia contigo. No queremos simplemente hacer cosas para ti. No se trata solo de venir a la iglesia, no se trata solo de servir en un ministerio, porque de nada sirve la lámpara sin aceite. De nada sirve. Así como de nada sirve servirte, venir a la iglesia sin tener una historia personal contigo. De nada sirve. Por eso hoy oramos, Señor, llévanos de vuelta al primer amor. Despierta, Señor, en nuestro corazón con este mensaje. Ahí viene el novio, Señor. Queremos despertar, queremos reaccionar a esta realidad y responder de la forma correcta, Señor, conociéndote, pasando tiempo en la mesa contigo. Queremos conocer tu corazón, queremos conocer tu voluntad, queremos conocer tu plan, queremos atravesar nuestros mejores momentos contigo y también nuestros peores momentos contigo. Señor, que en nosotros encuentres una respuesta como la de Jesús, que te decía: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre, queremos ser hijos que cultivan aceite en la intimidad. Queremos ser hijos e hijas que te aman sobre todas las cosas. Queremos atesorar nuestra intimidad contigo como lo más valioso que podamos tener, Jesús. Señor, queremos estar preparados para ese día. Queremos que veas en nosotros como vírgenes sabias que han cultivado aceite y que tienen aceite suficiente para permanecer alumbrando el camino para tu regreso. Señor, y algún día sabemos que escucharemos de tu boca: buen siervo fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, Jesús. Jesús, te amamos, Jesús, te amamos. Queremos escribir nuestra historia contigo. Queremos ir más profundo en ti, Señor.